Estuve allí, en la cena que marcó el final de un año de arduo trabajo. Las tenues luces de la habitación se reflejaban en la impecable cubertería y las conversaciones fluían en tonos altos, pero sin sobrepasar nunca el límite de la elegancia. Mi mirada recorrió la sala registrando rostros familiares, compañeros que compartían la rutina y, de vez en cuando, la frustración de los días difíciles. Estaba espectacular, como siempre. Vestido negro entallado, cabello cuidadosamente recogido, el tipo de presencia que hacía que la gente quisiera mirar dos veces. Pero mi orgullo por tenerla a mi lado no duraría mucho. Fue en el momento en que me alejé para tomar otra copa de vino que todo empezó a desmoronarse. Un movimiento en la esquina de la habitación llamó mi atención. Un hombre extraño, alguien que definitivamente no formaba parte de su círculo habitual, estaba de pie junto a ella, inclinándose de una manera que parecía demasiado íntima. Mis pasos vacilaron. Al principio pensé que se trataba solo de una conversación casual, tal vez de un conocido de hacía mucho tiempo. Sin embargo, antes de que pudiera apartar la mirada, vi el gesto que abriría un abismo entre nosotros, sus labios tocaron los de ella y ella no retrocedió. El calor subió por mi cuerpo, no como pasión, sino como ira. Una mezcla de incredulidad y dolor que me dejó sin aliento por un momento. Me acerqué con pasos firmes, decidida a afrontar lo que, hasta hace segundos, habría jurado que era imposible. Tiré de su brazo lo suficientemente fuerte como para romper cualquier argumento de que se trataba de un malentendido. Las palabras salieron de mí como cuchillas afiladas, tan afiladas como el sentimiento que me desgarraba el pecho: estás acabado para mí ahora mismo. Nuestro divorcio sucederá. No te acercarás más a mis hijos, traidor. La tensión en la sala era palpable. Sus ojos, antes distraídos, ahora estaban fijos en la escena. Intentó murmurar algo, sus ojos se llenaron de una mezcla de vergüenza y desesperación, pero yo no quería oírlo. El hombre que estaba a su lado, sorprendido por mi reacción, dio un paso atrás, como tratando de evitar la responsabilidad que claramente también era suya. Yo, sin embargo, no podía quitarle los ojos de encima a ella, la mujer que hasta entonces era mi pareja, mi confidente, la madre de mis hijos. ¿Cómo pudo destruir todo de una manera tan brutal? Salí de allí dejando atrás confusión, vergüenza y una herida abierta que parecía imposible de sanar. Pero esa noche, algo más grande comenzó a desarrollarse, algo que no había imaginado. Esa traición no fue solo un error puntual, fue el epicentro de una red de mentiras, secretos y elecciones desastrosas que saldrían a la luz de forma devastadora. Mientras intentaba recoger los pedazos de mi dignidad y daba los primeros pasos para reconstruir mi vida, el peso de las consecuencias para ella y su amante comenzó a tomar forma. Lo que no esperaban era que el destino no lo dejara barato. Las acciones que tomaron esa noche los pondrían en curso de colisión con algo mucho más grande. Secretos que habían estado enterrados durante mucho tiempo comenzaron a emerger, revelando los verdaderos rostros de las personas que creía conocer. Y mientras lidiaban con el impacto de sus decisiones, me encontré frente a una verdad inesperada que cambió por completo el curso de mi historia. Ahora, mirando hacia atrás, veo que la traición fue solo el comienzo. El dolor inicial dio paso a un viaje de descubrimiento, giros y una redención que nunca imaginé posible. Pero, ¿qué pasó realmente aquella fatídica noche? ¿Y cómo encajó cada pieza de este rompecabezas para generar consecuencias tan impredecibles? El silencio en la habitación aún resuena en mi mente, pero es en las respuestas donde se encuentra la verdadera esencia de esta historia. Bienvenido al canal donde las historias revelan el impacto devastador de la traición. Aquí no apoyamos ningún tipo de infidelidad. Todas las historias son ficticias y tienen como objetivo mostrar cómo las decisiones equivocadas pueden destruir vidas y relaciones. Prepárate para sumergirte en una trama apasionante, intensa y llena de giros y vueltas. Ahora, respira profundamente y prepárate para escuchar una historia que despertará tus emociones. ¡Feliz escucha! Daniel y Clara parecían la viva imagen de una pareja ideal. Él, gerente de un sector financiero en una gran empresa, tenía una postura firme y controlada, como si tuviera sobre sus hombros la responsabilidad de mantener todo en equilibrio. Clara, en cambio, era la expresión de ligereza y sensibilidad. Pintora aficionada en su tiempo libre y madre dedicada de 2 hijos, parecía encantar a todos con su dulzura.
La vida que construyeron juntos parecía perfecta para quienes observaban desde afuera, un matrimonio sólido de más de 10 años, hijos educados y una casa acogedora que siempre se sentía como un hogar para quienes entraban. El comienzo de todo fue como una novela clásica. Se conocieron en un evento casual, donde Clara, todavía estudiante de arte, presentaba sus primeros cuadros, y Daniel, recién ascendido en el trabajo, buscaba algo para decorar su nuevo departamento. Quedó encantado tanto con las obras como con el artista. Clara, con su sonrisa tímida y el brillo en sus ojos que parecía iluminar cualquier habitación, fue la chispa que Daniel nunca supo que necesitaba. A partir de ese momento los dos se volvieron inseparables. Él la hacía sentir segura, protegida, mientras lo ayudaba a encontrar la belleza en las pequeñas cosas que él siempre pasaba por alto. Con el tiempo, llegaron cambios. Su primer apartamento era pequeño pero acogedor, y cada detalle llevaba una historia, la estantería montada apresuradamente en su primer fin de semana juntos, las manchas de pintura que Clara dejaba en los cojines mientras trabajaba en sus cuadros y las cenas sencillas pero sencillas llenas de comida. Conversaciones profundas y risas. Cuando nacieron los niños, la vida tomó un ritmo diferente. Clara se dedicó por completo a la maternidad, mientras Daniel se sumergió en el trabajo para asegurar la estabilidad económica de la familia. A pesar de la ajetreada rutina, mantuvieron una conexión única. Daniel tenía la costumbre de sorprenderla con flores en los momentos más inoportunos, y Clara siempre lo esperaba por la noche, aunque fuera tarde, con una taza de té lista y los oídos abiertos para escucharlo del día. Sin embargo, como ocurre con cualquier matrimonio, el tiempo trajo desafíos. Las largas conversaciones dieron paso a discusiones sobre facturas y responsabilidades, y las pequeñas amabilidades comenzaron a parecer más un hábito que un gesto genuino. Los niños, Lucas y Elena, fueron la gran alegría de la casa. Lucas, de 8 años, ya demostraba la misma disciplina que su padre, mientras que Elena, de 5 años, era la pequeña artista de la familia, siempre esparciendo papel, lápices de colores y creatividad allá donde iba. Clara solía decir que los dos eran el equilibrio perfecto entre sus personalidades, un reflejo de lo que habían construido juntos. Daniel, aunque siempre estaba ocupado con el trabajo, se propuso reservar los domingos para pasarlos con ellos. Era sagrado, picnics en el parque, juegos de mesa o películas familiares. Aún así, había algo sutil, casi imperceptible, que flotaba en el aire. Clara sentía, en los momentos más tranquilos, una especie de vacío que no podía explicar. Quizás fue la falta de tiempo para ella misma, ya que la vida como madre y esposa consumía casi toda su energía. Quizás fue la ausencia de esa pasión abrumadora que había sentido al inicio de la relación. Daniel, por su parte, notó las miradas distantes de su esposa, pero nunca supo cómo abordar el tema. Creía que todo lo que hacía, largas horas de trabajo en la oficina, bonificaciones anuales y vacaciones cuidadosamente planificadas, era suficiente para demostrar su amor. Los viernes por la noche estaban reservados para ellos dos. Sin hijos, sin trabajo, solo Daniel y Clara. Era una tradición que ambos intentaron mantener viva, aunque, en los últimos meses, los silencios se habían vuelto más frecuentes que las risas. Una de esas noches, sentada en el sofá con las copas de vino casi intactas, Clara intentó iniciar una conversación que había ensayado varias veces mentalmente. Dijo que le faltaba algo, que tal vez necesitaban redescubrir lo que los unía. Daniel, un poco incómodo, murmuró que la rutina era así, que era normal con el paso de los años. La conversación murió ahí, con Clara forzando una sonrisa y Daniel prometiéndose que pensaría en el asunto más tarde. La cena anual de la empresa surgió entonces como una oportunidad perfecta para romper con la rutina. Siempre era un gran evento, lleno de conversaciones formales, discursos interminables y la oportunidad para Clara de lucir uno de sus vestidos favoritos, uno de esos que había comprado hacía años pero que rara vez había tenido ocasión de usar. Daniel insistió en que lo acompañara, aunque Clara dudó. «Será bueno para los dos», había dicho. Ella aceptó de mala gana y pasó la tarde preparándose con más dedicación que de costumbre. Después de todo, quería sentirse bella, recordar cómo era antes de que la rutina se la tragara. Cuando llegaron al salón todo parecía perfecto. Daniel saludó a sus compañeros de trabajo con su confianza habitual, mientras Clara contemplaba las lujosas decoraciones y los rostros emocionados a su alrededor. Ella, sin embargo, se sentía un poco fuera de lugar,
como si no estuviera en sintonía con ese mundo. Sentada a la mesa, Clara jugaba con el anillo en su dedo, perdida en sus pensamientos, mientras Daniel hablaba animadamente con un grupo de compañeros sobre un nuevo proyecto de empresa. En ese momento Clara se dio cuenta de cuánto había crecido la distancia entre ellos. No era algo que se pudiera explicar con palabras, pero estaba ahí, evidente en los gestos, en las miradas desviadas, en la ausencia de esa conexión que solía ser tan natural. Mientras tanto, Daniel, aunque estaba ocupado con conversaciones, no pudo evitar notar el silencio de su esposa. Sintió una punzada de culpa, algo que nunca admitiría ni siquiera ante sí mismo, por permitirles llegar a este punto. La cena continuó con su pompa habitual. Las risas resonaron en otras mesas, se hicieron brindis y Daniel intentó, de vez en cuando, hacer que Clara volviera a la interacción. Pero algo dentro de ella parecía estar en otro lugar, como si esa noche fuera una oportunidad para repensar todo lo que habían vivido, las decisiones que tomaron y lo que realmente querían para el futuro. El ambiente en la habitación era festivo, pero dentro de ella había un torbellino de emociones que aún no podía nombrar. Y fue en ese contexto que el destino comenzó a mover silenciosamente sus piezas, preparando el terreno para los acontecimientos que cambiarían todo para siempre. La noche continuó desarrollándose en el gran salón, las luces aún más brillantes mientras la música se convertía en un cómodo telón de fondo para las animadas conversaciones. Daniel se movía entre los grupos de compañeros, siempre en postura serena, pero con la mirada atenta a la mesa donde Clara permanecía sentada. Había intercambiado algunas palabras con las esposas de otros ejecutivos, sonrisas educadas y conversaciones superficiales que no llenaban el creciente vacío en su pecho. Cada vez que Daniel la miraba, notaba algo en el rostro de su esposa que no podía nombrar, pero parecía el reflejo de algo ausente. Tal vez fuera el cansancio de la rutina, tal vez una inquietud que aún no entendía. Clara, por su parte, sintió una mezcla de malestar e introspección. Intentó seguir el ritmo que la rodeaba, pero su mente vagaba, revisitando momentos de su vida que se le habían escapado entre los dedos como granos de arena. No era exactamente tristeza, sino la sensación de que algo precioso se estaba perdiendo lentamente, como una llama que vacilaba antes de apagarse. Se obligó a levantarse y se acercó a la mesa de bebidas para tomar una copa de vino. Mientras esperaba, sintió una presencia a su lado, un rostro que le parecía familiar, pero no lo suficiente como para recordar inmediatamente dónde lo conocía. El hombre era elegante, de postura relajada, pero con una mirada penetrante que parecía analizar cada movimiento de ella. Sonrió con confianza, como quien ya conoce las reacciones que provoca en las personas. La conversación comenzó con un comentario banal sobre el vino, pero Clara se dio cuenta de que había algo en su tono que iba más allá de la simple cordialidad. Era uno de los nuevos responsables de marketing, alguien a quien Daniel había mencionado de pasada un par de veces en casa, pero a quien Clara no le había prestado atención hasta ese momento. La forma en que la miraba era a la vez desconcertante y atractiva, como si viera algo en ella que Daniel había dejado de notar. Mientras intercambiaban palabras, Clara sintió una chispa que no había sentido en mucho tiempo. No era solo la conversación en sí, sino la forma en que parecía interesado en cada detalle, como si cada frase tuviera un peso especial. Al mismo tiempo, había una punzada de culpa creciendo dentro de ella, una voz que intentaba recordarle dónde estaba y con quién se suponía que debía estar. Pero la atención que él le brindaba contrastaba marcadamente con el silencio que Daniel tantas veces permitía dominar sus momentos a solas. Daniel, por otro lado, había entablado una larga conversación con el director financiero, discutiendo las proyecciones para el próximo año. Estaba lo suficientemente distraído como para no darse cuenta de lo que sucedía al otro lado de la habitación. Mientras tanto, Clara sintió una mezcla de emociones encontradas. El hombre era ingenioso, la hacía reír de una manera que no recordaba desde hacía mucho tiempo, y el brillo de sus ojos era un espejo peligroso que reflejaba lo que ella intentaba negarse a sí misma, cuanto extrañaba ser vista, extrañada. Escuchó. Pero había algo en el que parecía calculado, como si supiera exactamente qué palabras usar para desarmarla. La noche avanzaba y Clara sintió que la arrastraban a algo que sabía que era arriesgado. Cuando Daniel volvió a la mesa la encontró más animada, aunque todavía distante. Mencionó el nombre de su nuevo conocido casualmente, pero no se dio cuenta de que su tono, sin querer, revelaba más de lo que debería. Daniel no mostró celos, pero el malestar permaneció en él como una impresión que no podía ignorar.
Él lo cubrió con una sonrisa, pero algo en la forma en que ella habló sobre el hombre encendió una chispa de preocupación. Más tarde, cuando la gente empezaba a salir del salón y la cena tocaba a su fin, Clara salió al jardín exterior a respirar un poco. El aire fresco ayudó a aclarar su mente, pero no lo suficiente como para disipar las sensaciones que aún palpitaban en su pecho. Se apoyó en uno de los bancos, mirando las luces de la ciudad a lo lejos, cuando escuchó pasos detrás de ella. Era él otra vez, el hombre que no parecía dispuesto a dejarla sola esa noche. Empezó a hablar de la belleza de la ciudad de noche, pero pronto cambió el tono a algo más personal, más directo. Clara vaciló, pero no pudo alejarse. Había algo en el que parecía irresistible, a pesar de que cada parte lógica de su mente le decía que regresara adentro y buscara a Daniel. Mientras tanto, Daniel buscaba a su esposa en el salón, sintiendo un malestar creciente por no encontrarla. Preguntó a algunas personas si la habían visto, pero nadie supo decir dónde estaba. Fue entonces cuando decidió salir de la habitación para buscarla. Al doblar la esquina que conducía al jardín, vio algo que paralizó sus pasos y le heló la sangre en las venas. Clara estaba allí, de pie, y el hombre estaba cerca, más cerca que nadie de la mujer que amaba. Daniel observó lo suficiente como para darse cuenta de que algo andaba mal. Su cercanía, la forma en que el hombre le tocaba el brazo, como si estuviera poniendo a prueba sus límites. Pero el golpe final llegó cuando vio el momento en que el hombre se inclinó y Clara, vacilante pero sin retroceder, le permitió besarla. Daniel no pudo contener su reacción. Caminó hacia adelante con pasos firmes, rebosante de ira en cada movimiento, y tiró de Clara con fuerza suficiente para dejarla atónita. Las palabras que dijo cortaron el aire como navajas, llenas de un dolor que nunca imaginó que sentiría. El hombre dio un paso atrás, sorprendido y visiblemente desconcertado, mientras Clara, con los ojos llorosos, intentaba formular una explicación que nunca sería suficiente. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. El dolor en el rostro de Daniel, la vergüenza en el de Clara y la evidente incomodidad del hombre crearon una tensión casi insoportable. Él la miró por última vez, con las palabras atrapadas en su garganta, y se alejó, dejando atrás no solo una boda, sino toda una vida de recuerdos que ahora parecían haber perdido su significado. Lo que no sabía en ese momento era que la traición era solo el comienzo de algo mucho más grande que estaba a punto de revelarse. Daniel condujo por las calles desiertas, su mente era un torbellino de emociones imposible de organizar. La traición de Clara lo había golpeado como un golpe, pero ahora, en lugar del dolor inicial, un sentimiento de venganza silenciosa comenzaba a apoderarse de él. Necesitaba respuestas, no solo sobre lo que había visto esa noche, sino sobre todo lo que lo había llevado allí. Aparcó frente a la casa que alguna vez había considerado su refugio y se quedó mirando la fachada como si fuera un extraño. Las luces estaban apagadas, pero sabía que Clara estaba dentro. Respiró hondo antes de entrar. Estaba sentada en la sala de estar, con el rostro pálido, las manos temblorosas y sosteniendo una taza de té que ya se había enfriado. El sonido de la puerta abriéndose la hizo mirar hacia arriba rápidamente, sus ojos rojos e hinchados pidiendo un diálogo que él no parecía dispuesto a ofrecer. Daniel entró y cerró la puerta detrás de él, caminando hacia el centro de la habitación con pasos firmes pero controlados. No dijo nada de inmediato, dejando que el peso del silencio flotara en el aire. Clara fue la primera en romperlo, con la voz baja y entrecortada. Daniel, no sé ni por dónde empezar, pero, escúchame, por favor. No era lo que parecía. Sé que cometí un error, pero, no fue premeditado. Estaba confundida, perdida. Sus palabras parecieron rebotar en una pared invisible. Daniel permaneció quieto, mirándola con una expresión fría que no mostraba más que desaprobación. Cuando finalmente habló, su voz era baja, pero cada palabra tenía una intensidad que hizo que Clara se estremeciera. ¿Confundido? ¿Perdido? ¿Es así como justificas todo? Pasé años intentando ser todo lo que necesitabas. Trabajé, me esforcé, hice sacrificios. Y tú, eliges destruirlo todo. ¿Por qué? ¿Por qué querías sentirte vivo? ¿Por qué pensaste que ya no estaba prestando atención? Clara intentó levantarse, pero sentía las piernas demasiado débiles. Ella sabía que él tenía razón, pero sus palabras, tan llenas de dolor, atravesaron como cuchillos.
Nunca quise lastimarte, Daniel. Nunca. Yo solo, perdí el control. No sé qué me pasó. Soltó una risa amarga, llena de ironía, y meneó la cabeza. ¿Perdiste el control? Parece que perdiste mucho más que eso. ¿Y ahora, qué esperas? ¿Qué perdono? ¿Para qué fingamos que no pasó nada? Su mirada suplicaba comprensión, pero había algo en el tono de Daniel que era más peligroso que gritar. Estaba pensando, calculando, y Clara sabía que eso era mala señal. Necesito saberlo todo, Clara. Cada detalle. Sin mentiras. ¿Quién es él? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué pensaste que era buena idea desperdiciar nuestras vidas por alguien así? Clara empezó a hablar, vacilante, como si cada palabra supusiera un esfuerzo monumental. Él es simplemente alguien que apareció, Daniel. No significa nada. Fue solo un error, Daniel la interrumpió, su voz ahora más fuerte. ¿No significa nada? Entonces, ¿por qué se sentía tan cómoda en sus brazos? ¿Por qué sentí que no era la primera vez? Ella bajó los ojos, incapaz de soportar el peso de su mirada. ¿Por qué? No lo fue. Lo conocí hace unos meses, pero les juro que nunca pensé que pasaría algo así. Fue un desliz. Fue estúpido y incorrecto. Daniel respiró hondo, tratando de controlar la ira que burbujeaba en su interior. ¿Meses? Así que no solo me mentiste a mí, sino también a nuestros hijos. Para nuestra familia. Le mentiste a todo el mundo mientras jugabas a ser otra persona, ¿es eso lo que me estás diciendo? Clara comenzó a llorar, las lágrimas fluían fuera de control. Sé que no hay excusa, Daniel, pero te amo. Siempre te he amado. Sé que esto parece contradictorio, pero no quiero perderte. No quiero perder a nuestra familia. Se alejó, paseándose por la habitación como un animal enjaulado. Ya perdiste, Clara. Perdiste cuando decidiste que yo no era suficiente. Cuando decidió que alguien como él era más importante que todo lo que construíamos, ¿y sabes qué es peor? Ni siquiera sé si realmente entiendes lo que hiciste o si simplemente te arrepientes porque te pillaron. El silencio volvió a dominar la habitación, hasta que Daniel se detuvo y la miró con una mezcla de dolor y determinación. ¿Sabes quién es, no? ¿Sabes exactamente lo que representa? Clara guardó silencio, vacilante. Pero antes de que ella pudiera responder, Daniel continuó, su voz llena de algo que ella no pudo identificar. Él no es solo un extraño, Clara. Está casado, ¿no? Tiene una familia, ¿y sabes lo que descubrí? Su esposa trabaja en la misma empresa que yo. Ella estaba cenando esa noche. Ella vio todo. Los ojos de Clara se abrieron, la sorpresa evidente en su rostro. Daniel, no lo sabía. Juro que no sabía que ella estaba allí. Nunca me dijo nada al respecto. Daniel volvió a reír, pero esta vez la risa fue fría, casi mecánica. Por supuesto que no lo dijo. Porque sabía que si lo sabías, podrías pensártelo 2 veces antes de destruir 2 familias en una sola noche. Ella comenzó a temblar, sus manos apretando la taza ahora olvidada en su regazo. No sé qué decir. No sé cómo solucionar esto. Daniel se acercó a ella, la ira dio paso a algo más frío y calculado. No hay manera de arreglarlo, Clara. Pero hay algo que necesitas saber. Él no es quien crees que es. Tiene antecedentes y lo descubrí todo. Lo hace con otras mujeres. Se acerca, destruye relaciones y sigue adelante, dejando el caos a su paso. Clara lo miró con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Eso no puede ser cierto. Parecía tan sincero. Daniel sacudió la cabeza, decepcionado. ¿Y tú creíste? Eras solo otra víctima en su lista. Y ahora tengo que lidiar con las consecuencias de todo esto, mientras él se sale con la suya. El peso de la revelación pareció aplastar a Clara, que ahora no sabía si llorar por la traición cometida o por la humillación de haber sido engañada de forma tan cruel. Daniel la miró por última vez antes de salir de la habitación. Querías la verdad, Clara. Ahora lo tienes. La única pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer con eso?
Y con esas palabras salió de la habitación, dejando a Clara sola con el peso de sus decisiones y el dolor de las consecuencias que estaban por llegar. Clara permaneció en la sala, el silencio en la casa era casi ensordecedor. Las palabras de Daniel resonaron en su mente como un peso insoportable. Sabía que había cometido un error, sabía que había destruido la confianza de un hombre que siempre la había amado, pero las últimas revelaciones la dejaron aún más perdida. Sintió una mezcla de vergüenza, ira y tristeza, pero sobre todo, un profundo vacío. El hombre por el que había arriesgado todo no era quien parecía ser, y la verdad de eso ardía más que cualquier acusación que Daniel pudiera haber hecho. Sabía que no podía sentarse allí, pero sentía los pies pegados al suelo. Después de minutos que parecieron horas, se levantó y se dirigió a la cocina, como si algún movimiento pudiera aliviar la presión que sentía en el pecho. El sonido del agua llenando un vaso fue lo único que rompió el silencio. Pero ni siquiera la bebida fría pudo borrar el calor que le provocaba la vergüenza. Mientras tanto, Daniel manejaba sin rumbo definido. Las calles parecían vacías, un reflejo de cómo se sentía por dentro. Las palabras de Clara lo golpearon en fragmentos inconexos, pero lo que más resonó fue la idea de que ella nunca había entendido realmente el daño que había causado. Estaba exhausto, pero no físicamente, su alma se sentía agotada, como si años de confianza y amor hubieran sido absorbidos en cuestión de días. Sin darse cuenta, Daniel se detuvo frente a un pequeño bar. Era el tipo de lugar donde la gente buscaba perderse y, en ese momento, esa parecía la única opción lógica. Entró, se sentó en el rincón más alejado y pidió un whisky doble. No quería compañía ni respuestas. Solo quería silenciar el dolor que palpitaba en su mente. Mientras bebía, su teléfono celular vibró en su bolsillo. Dudó antes de tomar el dispositivo, imaginando ya que sería Clara. Para su sorpresa, era un mensaje de un número desconocido. El texto era breve y directo: necesitamos hablar. Sé lo que pasó. ¿Podemos encontrarnos? Daniel frunció el ceño, intrigado. La firma era Mali, el nombre que ahora asociaba con la esposa del hombre con el que Clara había tenido la aventura. Después de un momento de vacilación, escribió una respuesta sencilla: ¿dónde? La respuesta llegó casi de inmediato, con la dirección de una cafetería abierta a las 24 horas. Daniel terminó su bebida y se fue sin decirle una palabra al camarero. El aire frío de la noche pareció traer un mínimo de claridad mientras conducía hacia el lugar acordado. Encontrar a Mali no era parte de su plan, pero necesitaba entender qué más se escondía en esa historia. Cuando llegó, vio a una mujer sentada en un rincón discreto. Mali era atractiva, pero el cansancio y la tensión eran visibles en su rostro. Daniel se acercó a ella y ella lo saludó asintiendo. Se sentó frente a él sin contemplaciones y por un momento guardaron silencio, como si intentaran medirse el uno al otro. Gracias por venir, comenzó Mali, en voz baja pero firme. Sé que esto debe parecer extraño, pero necesitaba hablar contigo antes de tomar cualquier decisión. Daniel simplemente asintió, esperando que ella continuara. Sé que mi esposo y su esposa estaban involucrados. No voy a fingir que esto es fácil de decir. Pero hay algo más que necesitas saber. Daniel entrecerró los ojos y sintió que se le daba un vuelco el estómago. ¿Más? Casi susurró, sin estar seguro de estar listo para más revelaciones. Mali respiró hondo antes de continuar. Mi marido no es un hombre honesto. No solo en relación con el matrimonio. Él tiene un historial de manipulación de mujeres, de usar su posición para conseguir lo que quiere. Y no me refiero solo a las traiciones. Hay quejas. Casos que nunca llegaron a la justicia porque siempre encontró la manera de silenciar a las personas involucradas. Daniel se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los de ella. ¿Por qué me cuentas esto ahora? ¿Por qué no lo dejaste antes de que pasara todo esto? Mali miró hacia otro lado, claramente luchando con sus propias emociones. Lo intenté. Pero siempre encontró una manera de atraparme. Chantaje emocional, financiero, no tienes idea de lo que es capaz de hacer. Cuando se enteró del romance con su esposa, algo cambió. Ya no se trataba de mí. Se trataba de que él continuara lastimando a otras personas. Y supe que necesitaba actuar.
El silencio que siguió fue pesado. Daniel sintió que su ira volvía a hervir, pero ahora iba acompañada de una sensación de urgencia. ¿Qué quieres de mí, Mali?, preguntó finalmente. Quiero justicia. No solo para nosotros, sino para todos los demás a quienes lastimó. Sé que debes estar concentrado en lo que pasó entre tú y tu esposa, pero esto va más allá. Es necesario exponerlo y creo que juntos tenemos lo que necesitamos para hacerlo. Daniel se recostó en su silla, procesando lo que acababa de escuchar. La idea de unir fuerzas con Mali parecía absurda, pero al mismo tiempo tenía sentido. No podía deshacer lo que Clara había hecho, pero tal vez podría asegurarse de que este hombre no siguiera causando estragos. Después de un momento, asintió lentamente. No sé cómo será, pero estoy dentro. No se saldrá con la suya. Mali parecía aliviada, pero también decidida. Gracias. Hagamos esto de la manera correcta. Se puso de pie, dejando a Daniel solo para procesar la montaña de emociones que se acumulaban en su interior. Sabía que todavía quedaba un largo camino por recorrer, tanto para enfrentar los fantasmas de lo sucedido como para lidiar con la mujer que una vez fue el centro de su mundo. Pero ahora tenía un propósito. Y eso era todo lo que necesitaba para empezar a reconstruir. El aire de la noche se sintió más pesado cuando Daniel regresó a su auto después de su cita con Mali. La conversación todavía resonaba en su mente, cada palabra contenía una verdad incómoda y un peso que ahora él cargaba. Había algo visceralmente inquietante en saber que el hombre que destruyó su matrimonio estaba haciendo lo mismo con otras personas, pero lo que más le inquietó fue el hecho de que Clara había sido una pieza en este ciclo de destrucción. No sabía si el deseo de justicia era para ella, para él mismo o simplemente porque no podía soportar la idea de que el hombre se saliera con la suya. Al llegar a casa, Daniel encontró a Clara todavía despierta, sus ojos rojos demostraban que no había dormido. El silencio entre ellos parecía más denso que nunca. Sabía que las palabras debían elegirse con cuidado, pero el cansancio y la frustración le hacían querer ser directo, brutal si era necesario. Se levantó lentamente, vacilante, como temiendo que cualquier movimiento pudiera romper algo frágil e irreparable entre ellos. Se acercó, pero mantuvo una distancia calculada, como quien no está dispuesto a cruzar ninguna línea. Encontré a Mali. La frase quedó suspendida en el aire y Clara se quedó helada. Sus labios se movieron levemente, pero no salió ningún sonido. Daniel continuó, su tono controlado pero con un toque de amargura que ella reconoció de inmediato. Parece que tu amigo no es solo un traidor. Es un manipulador, un mentiroso y, por lo que me dijo, alguien que ha destruido vidas antes. Pensé que el problema era solo entre nosotros dos, pero ahora me doy cuenta de que es mucho mayor. Clara finalmente logró hablar, su voz era tan baja que apenas se escuchó. No lo sabía Daniel. No tenía ni idea. Él nunca me dijo nada al respecto. Daniel se rió, pero fue una risa sin humor, llena de incredulidad. Por supuesto. ¿Crees que a alguien como él le importe revelar sus verdaderas intenciones? Él vio en ti lo que necesitaba. Una oportunidad. Y te caíste. Clara bajó la cabeza y lágrimas silenciosas corrieron por su rostro. El peso de sus palabras era insoportable, pero sabía que tenía razón. Aún así, había algo en su voz que indicaba que estaba más allá de la ira. Parecía distante, como si la mirara desde un lugar donde no quedaban vínculos emocionales. Daniel se sentó, permitiendo finalmente que parte de la tensión abandonara sus hombros. Mali y yo decidimos hacer algo al respecto. No puede seguir con esto. Ella tiene pruebas suficientes para acabar con él, y me aseguraré de que afronte las consecuencias. Clara lo miró confundida y asustada. ¿Lo expondrás? ¿Esto no nos destruirá aún más? Daniel la miró con dolor visible en su rostro. Ya estamos destruidos, Clara. La diferencia es que ahora tengo la oportunidad de hacer que signifique algo. La conversación terminó sin resolución, dejando a Clara sola con sus pensamientos mientras Daniel se encerraba en la habitación de invitados. La puerta entre ellos era una barrera física y simbólica. Pasó la noche despierta, pensando en todo lo que había perdido y lo que aún podía perder. No solo estaba en juego su matrimonio, sino también la imagen que tenía de sí misma.
¿Cómo había permitido que su vida llegara a este punto? A la mañana siguiente, Daniel se reunió con Mali en un café sencillo para discutir su próximo paso. Trajo una carpeta llena de documentos, grabaciones y correos electrónicos que revelaban el patrón de conducta de su marido. Usó su posición de poder para manipular, seducir y destruir. El impacto de las pruebas fue abrumador, pero también inquietante. Daniel sintió una mezcla de satisfacción y disgusto al analizar cada página, viendo la magnitud del daño que aquel hombre había causado. Necesitamos planificar cómo se expondrá esto. Mali habló con determinación, pero había una fragilidad en su voz que intentó ocultar. Intentará silenciarnos, utilizará todo lo que pueda contra nosotros. He visto esto antes. Daniel asintió, pero su mente estaba en clara. Ella se vería arrastrada a esto incluso si no quisiera. Sabía que para proteger lo que quedaba de su familia, necesitaría encontrar una manera de minimizar el daño. Los días que siguieron fueron una mezcla de tensión y expectación. Mali y Daniel organizaron las pruebas, se pusieron en contacto con abogados y se aseguraron de que la información se entregara a las personas adecuadas. Cada movimiento fue calculado, cada decisión tomada cuidadosamente para evitar represalias. Pero la presión emocional también empezaba a pasar factura. Daniel se debatía constantemente entre el deseo de seguir adelante con su vida y el impulso de garantizar que se hiciera justicia. Clara, en cambio, vivía un tormento interior. Evitó a Daniel, sabiendo que cualquier conversación entre ellos solo aumentaría la distancia. Pero también sabía que no podía huir para siempre. Una noche, mientras él revisaba documentos en su improvisada oficina en casa, ella entró vacilante, sosteniendo un sobre. Yo, necesito mostrarte algo. Él la miró con expresión ilegible y le hizo un gesto para que continuara. Dejó el sobre la mesa y se alejó, como si el contenido fuera una bomba a punto de explotar. Daniel abrió el sobre y encontró una carta escrita a mano. Era de Clara. Confesó sus errores, explicó sus sentimientos y habló de cómo se había perdido. Pero lo que más le sorprendió fue el último párrafo. Clara había descubierto que el hombre en cuestión estaba involucrado en actividades ilegales en la empresa y había recopilado información que podría ser crucial para el caso. No sabía cómo decírtelo. No quería que pareciera que estaba tratando de arreglar las cosas para redimirme. Pero creo que esto podría ayudar. Daniel la miró sorprendido. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tragó con fuerza, luchando por contener las lágrimas. Porque tenía miedo de que pensaras que era un intento desesperado de ganarte el perdón. Solo quiero que esto termine, Daniel. Por ti, por nuestros hijos, por mí. Él guardó silencio por un momento, procesando lo que ella había dicho. Tal vez fuera cierto, tal vez fuera un intento de compensar lo irreparable. Pero independientemente de sus motivaciones, la información que trajo podría cambiarlo todo. Pasaron las siguientes horas analizando juntos lo que Clara había descubierto. Por primera vez en semanas, había una sensación de cooperación entre ellos, aunque fuera frágil y llena de tensión. Fue como si, por un breve momento, el dolor y la ira fueran dejados de lado en nombre de algo mayor. Daniel todavía no sabía si podría perdonarla, pero en ese momento se dio cuenta de que la necesitaba para terminar lo que habían comenzado. Al final de la noche, mientras Clara se retiraba a su habitación, lo miró con expresión de tímida esperanza. Gracias por escucharme. Daniel no respondió de inmediato, pero sus ojos la siguieron mientras ella subía las escaleras. Sabía que el camino hacia cualquier tipo de resolución sería largo e incierto, pero por primera vez sintió que había un destello de algo más allá del dolor, tal vez no una reconciliación, sino una especie de comprensión. Y eso, por ahora, fue suficiente. Los días previos a la revelación final estuvieron marcados por la tensión y la expectativa. Daniel y Mali trabajaron juntos con una precisión casi quirúrgica, afinando cada detalle para garantizar que las pruebas contra el hombre que había causado tanto daño fueran irrefutables. El plan era simple pero audaz, una presentación pública organizada por Mali, quien aprovecharía su puesto en la empresa para exponer los hechos. Había conseguido el apoyo de otros colegas que, aunque temerosos, estaban dispuestos a hablar. Clara observaba todo desde lejos. Sabía que no podía ser parte de ese momento, pero había una inquietud constante dentro de ella, una mezcla de culpa y esperanza.
A pesar de todo, deseaba que Daniel pudiera encontrar algún tipo de paz después del caos. También sabía que, independientemente del resultado, su matrimonio ya era un capítulo cerrado. Clara pasó los últimos días dedicándose a sus hijos, intentando, de alguna manera, reconectar con la parte de su vida que aún parecía intacta. Cuando llegó el día, el ambiente en la empresa estaba lleno de curiosidad y tensión. Mali había convocado una reunión inesperada y el auditorio estaba lleno de empleados y ejecutivos. Daniel se encontraba en un rincón discreto, observando cómo Mali subía al escenario. Su voz era firme, pero tenía un peso que solo él parecía reconocer. Comenzó la presentación con una introducción sencilla, explicando que la reunión era para discutir el comportamiento poco ético dentro de la organización. Pronto reveló el primer conjunto de pruebas, registros financieros que mostraban que su marido había utilizado fondos de la empresa para mantener sus relaciones ilícitas. El impacto fue inmediato. Los murmullos comenzaron a extenderse por todo el auditorio, pero Mali no se detuvo. Presentó mensajes de texto, correos electrónicos y relatos de otras mujeres que habían sido perjudicadas. El rostro del hombre sentado en la primera fila era una mezcla de ira y pánico. Intentó interrumpirla, pero Mali continuó sin cesar. Cuando terminó, se hizo un silencio absoluto en la habitación. Fue Daniel quien rompió el momento, levantándose y avanzando para hablar. Miró directamente al hombre y, con voz controlada pero emotiva, declaró que no estaba allí solo como una víctima personal, sino como alguien que no permitiría que esto continuara. Las palabras de Daniel fueron un golpe final, dejando al hombre sin salida. La empresa inició inmediatamente una investigación formal. El hombre fue escoltado fuera del edificio ese mismo día cuando colegas previamente intimidados comenzaron a compartir sus propias experiencias. La exposición pública fue devastadora para él, no solo en el ámbito profesional, sino también en su vida personal. Mali solicitó el divorcio al día siguiente, poniendo fin a años de manipulación y abuso. Finalmente parecía libre, a pesar de que llevaba las cicatrices de lo que había soportado. Daniel, por su parte, no sintió un alivio inmediato. La victoria sobre el hombre trajo un sentido de justicia, pero también destacó el vacío que ahora impregnaba su vida. Había perdido su matrimonio, su estabilidad emocional y, en cierto modo, la identidad que había construido junto a Clara. Sin embargo, decidió que era hora de empezar de nuevo. Vendió la casa en la que vivían juntos y se mudó a un apartamento más pequeño donde podía concentrarse en sí mismo y en sus hijos. Los domingos todavía estaban dedicados a los niños, pero ahora había una ligereza en sus interacciones que antes parecía imposible. Clara enfrentó su propio camino hacia la redención. Comenzó a ir a terapia, decidida a comprender que la llevó a cometer tantos errores y a reconstruir la relación con sus hijos. Notaron los cambios, aunque a Lucas todavía le costaba aceptar la distancia entre sus padres. Clara sabía que su perdón llevaría tiempo, al igual que perdonarse a sí misma. Unas semanas más tarde, Daniel recibió una invitación inesperada de Mali para tomar un café. Aceptó, más por curiosidad que por deseo. Cuando llegaron, la conversación fue relajada, sin el peso del pasado que antes los unía. Mali parecía diferente, más ligera, y Daniel notó que ella también estaba tratando de reconstruir su vida. Hablaron de sus hijos, de los desafíos cotidianos y, por primera vez, del futuro. No hubo promesas ni expectativas, solo un entendimiento silencioso de que ambos habían pasado por el mismo infierno y habían salido más fuertes. El final de ese viaje tuvo más que ver con la aceptación que con la resolución. Clara encontró una manera de seguir adelante, aunque no incluyera a Daniel. Mali descubrió la libertad que durante mucho tiempo le había sido negada. Y Daniel, aunque marcado por el dolor, se dio cuenta de que había lugar para algo nuevo. Todavía sentía la ausencia de Clara, pero sabía que el amor, cuando reapareciera, llegaría en otra forma. El ciclo de destrucción había terminado y en su lugar había nacido una nueva oportunidad para todos. Ahora que has escuchado esta historia, queremos saber, ¿qué pensaste? ¿Crees que las elecciones de los personajes fueron justas? Deja tu comentario y comparte tu opinión. No olvides suscribirte al canal para ver más historias interesantes como esta. Aquí mostramos cómo la traición puede destruir vidas, pero también cómo es posible encontrar la redención. Y recuerda, este canal no admite ningún tipo de trampa.
Hasta la próxima,